Seguimos, te escuchamos. ¿Qué tal? Sí, ya estamos con el diputado Víctor Semproni, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, para hablar sobre esta situación de contaminación en el río Santa Lucía. Hablamos de la principal cuenca que da agua al 60% de la población en Uruguay, un tema muy importante, y hablamos de una temática que se ha puesto sobre el tapete porque el presidente Vázquez está tomando medidas y está citando una comisión interministerial para analizar el tema. Pero esta comisión de defensa recibió hace algunas horas nada más al ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Semproni, buen día. Bueno, usted, entre otras cosas, fue uno de los que pudo sobrevolar el río Santa Lucía para comprobar que no se está cumpliendo con lo que de alguna manera se propuso desde hace algunos años. Sí, exacto. Hay medidas, en número, por ejemplo, de 10 medidas que se podrían relatar, que fueron tomadas por el Ministerio de Ganadería y Agricultura, por el Ministerio de Vivienda, en acuerdo con los otros ministerios, y de la cual nosotros teníamos información de que en realidad no se estaba respetando la mayoría de ellas. Entonces la Comisión de Defensa, a partir de una resolución o un punto de la Ley de Defensa, el artículo 18, que le establece dentro de la misión de las Fuerzas Armadas, y esto es muy importante que la población lo conozca, establece que las Fuerzas Armadas tienen también como misión preservar los recursos estratégicos de la nación. Entendíamos que teníamos la obligación de estudiar qué posibilidades, qué actitudes, qué actividades podían cumplir las Fuerzas Armadas para llegar al objetivo de empezar a preservar el agua del río Santa Lucía. Y por esa razón, la comisión armó un equipo de trabajo, planificó su trabajo e hizo unos 3 vuelos sobre en razón de las posibilidades de las máquinas, de los helicópteros que no pueden estar sobrevolando por mucho tiempo por razones de combustible. Entonces se recorrió toda la cuenca del río. Estamos viendo ahora las imágenes, ¿verdad? Que se presentaron por parte del Ministerio. ¿Qué se vio o qué se pudo comprobar? Bueno, yo diría, porque no quisiera detallar y no señalar algunas medidas, de que de las 10 medidas que están establecidas, yo diría que se violan todas, a diferente altura del río. Tenemos plantaciones de soja que van hasta la barranca. Eso estamos viendo ahora. Tenemos plantaciones de soja que están hechas en islas que se dan en el medio del río. Y la gente puede decir, ¿y qué importa en la isla? Bueno, pero para llegar a la isla hay que cursar con maquinaria, hay que cursar con agrotóxicos, etcétera, que luego pasa todo por el agua del río. Las plantaciones de soja están ahí, pegaditas al agua. Evidentemente, cuando se hace la fumigación, va todo para ahí. Más que pegaditas, yo diría, están adentro del propio cauce o de la cuenca del río. Y así podemos tener también los filotes, o sea, los predios en los cuales se engorda ganado en predios reducidos, próximos, en una distancia mínima, que seguramente todos los efluentes de ahí van a parar al río. Vimos industrias como frigoríficos, etcétera. Hay muchas industrias que vierten sus efluentes. Es una zona altamente productiva, por suerte, pero por eso se debieran tomar las medidas con mucha precaución, porque tenemos el problema de la contaminación del agua del río, de lo que se llama el agua cruda o el agua que llega a OCE, ojo, de que nadie piense que estamos hablando de que está contaminada la que llega a la canilla de la casa, pero sí la que va primero a la planta para ser potabilizada, y que además no es solo un problema del río Santa Lucía, es un problema de todos los ríos y los espejos de agua que existen en el país. Semproni, mucho se ha hablado con respecto a las multas, porque las normas de alguna manera, se hicieron, se van a profundizar, y hay multas, pero muchas veces a los empresarios no les importa esa multa, porque evidentemente ellos pagan la multa y la producción, lo que les da la producción es mucho mayor. ¿Usted cómo se ha manejado todo este tema? Bueno, si bien esto no lo hemos manejado en la comisión, yo digo, el empresario actúa con una mentalidad de que su inversión sea productiva. Entonces, yo puedo poner como ejemplo y como respuesta lo que me dijo un determinado empresario que planta aproximadamente 400 cuadras de soja en el departamento de Canelones,
que además podríamos señalar que está prohibida la plantación de soja en ese departamento de la Ruta 11 para abajo, y me dijo, y yo planto 400 cuadras, si me triplican la multa, yo con 2 cuadras pago la multa, me quedan 398 para ganar plata. Esa es la respuesta. ¿Usted considera que un aumento en las multas no sería la solución? No, yo diría es absolutamente inconveniente a mi criterio. Yo creo que cuando estamos hablando de cosas que están contaminando el agua y que por consiguiente están poniendo en riesgo la salud del 60% de los 3 millones de uruguayos, hay que decirle, señor, esto no lo puede hacer, tiene tantos días para levantarlo y si no lo levanta, venir y se lo levantamos nosotros. ¿Para eso usted cree que se deben poner las Fuerzas Armadas? Sí, yo no creo que haya que poner las Fuerzas Armadas, quiero señalar esto, por un problema de presencia de poder o de presión o de temor. Creo porque conociendo como nosotros lo conocemos ahora, que lo vimos desde arriba, todo el cauce del río, toda la cuenca del río, tenemos clarísimo que la única posibilidad de ver y de establecer lo que está ocurriendo es a través de dispositivos que solo tienen las Fuerzas Armadas. En algunos lugares, si no es desde el aire, el tema no se puede ver. Desde la tierra prácticamente imposible, porque además habría que pensar que a ese que está violando la norma tenemos que pedirle permiso para entrar al campo, ¿no? ¿Por qué no se controla? ¿Qué es lo que le han respondido a usted? Bueno, no nos hemos puesto a averiguar. ¿Qué capacidad por parte de los ministerios? No, yo lo que creo es que, que ninguno de los gobiernos de los últimos años, porque acá lo primero que hay que tener claro que esto no es del problema de Tabaré, ni de Mujica, ni de los gobiernos blancos colorados anteriores. El problema de la cuenca, el río Santa Lucía y la contaminación de los cursos de agua del país data por lo menos de 50 años atrás. Eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, ojo, no estamos echando culpa a nadie. Estamos diciendo, hace 50 años que no se tomaron medidas y como yo resumí el otro día en la comisión, no creo que ha llegado el momento que empecemos a tomar esas medidas, porque de lo contrario, dentro de 50 años, la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes se va a reunir, va a decir, hace 50 años se dijo que había que hacer, hoy no se hizo y está contaminado todo el río La Plata. Para terminar, el ministro de Defensa puso a disposición las Fuerzas Armadas. Bueno, el ministro de Defensa puso, que era un poco el objetivo que nosotros decíamos, expuso bien toda la problemática del tema, hay actas al respecto y puso a disposición todos los efectivos y todos los equipos que tienen las Fuerzas Armadas para actuar, con la limitación de que, por ejemplo, en la Armada tienen un problema de personal donde no se consigue que gente presente para trabajar en razón de los bajos salarios que se pagan, cosa que habrá que tener en cuenta para el presupuesto nacional. Bien, muchas gracias. Bien, algunas entonces de las palabras del presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados hablando sobre este tema que evidentemente nos tiene que preocupar a todos. Ayer la Comisión Interministerial se reunió con el presidente Tabaré Vázquez para analizar la situación y para profundizar también con respecto a las medidas. Vamos a ver lo que decían los integrantes del Gobierno Nacional. Vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento de los controles y los cumplimientos de estas medidas que tienen, digamos, una base absolutamente científica. Agregan que serán firmes en las sanciones a quienes no cumplan y contaminen el río Santa Lucía, del cual se extrae agua para abastecer al área metropolitana. Visitarán 24 industrias en la cuenca del río para lograr mejoras en los procesos de tratamiento de efluentes. Propulsarán un programa de competitividad industrial y desarrollo ambiental para controlar la situación. Otro objetivo es controlar a los tomberos de la zona. Estamos ahora en la etapa donde se empiezan a exigir planes de uso y manejo de suelo en la explotación lechera que incorporan aspectos de control de fertilización química y sobre todo de una estrategia y una tecnología de recuperación de los efluentes orgánicos, y cuando hablo de efluentes orgánicos, para que todo el mundo me entienda, es bosta con agua que se acumula en las salas de ordeña y que tiene que retornarse a los sistemas productivos. Afirman que la contaminación de los cursos de agua es multicausal y que los problemas están vinculados a muchos años de mal uso. La ley de conservación de suelos existe desde el año 1982, nunca se cumplió. Desde el año 2011 ahora, el Uruguay se ha transformado en un país ejemplo en el mundo por la aplicación de una política con carácter preventivo.